Hola, el día de hoy vamos a culminar entonces con estos tips que venimos dando para la solicitud de estudios en cardiología. El día de hoy vamos a hablar entonces de aquellos estudios que debemos solicitar en pacientes con hipertensión arterial y también estudios que se pueden solicitar para la evaluación del riesgo cardiovascular. En el contexto entonces de la hipertensión arterial es importante tener en cuenta que contamos con diferentes ayudas diagnósticas para el establecimiento, por ejemplo, del diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué nos dicen las guías? Que uno puede establecer diagnósticos de hipertensión arterial de dos maneras. Primero, de la forma rutinaria, que es tomando de forma repetida la tensión arterial en distintas visitas y determinando que el paciente realmente es hipertenso, que es el método tradicional que todos empleamos en consulta. Excepto obviamente también algunas condiciones como que el paciente que tiene una hipertensión arterial grave con un grado 3, con riesgo cardiovascular alto o que ya tenga evidencia de daño órgano blanco clara y definida, entonces uno dice, pues, bueno, este paciente realmente es hipertenso. Pero la segunda opción es mediante el uso de pruebas diagnósticas en cardiología, y en este caso nos vamos a referir al MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o al AMPA, que es el automonitoreo de la presión arterial. Todos estos métodos incluso es recomendado, mire, con una clase 1 y un nivel de evidencia C, siempre y cuando sea logística y económicamente viables. Acuérdense que todos estos procedimientos pues obviamente implican un costo y también tienen unas indicaciones donde ya el nivel de la clase de recomendación es 1, pero el nivel de evidencia aumenta a A, que es cuando tenemos unas indicaciones clínicas específicas para la solicitud del MAPA, que ya las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué tenemos? Ya sabemos que el diagnóstico de hipertensión arterial se define entonces de acuerdo a estas diferentes tres guías que ya habíamos repasado en unas publicaciones previas. Para la guía para la Asociación Americana del Corazón con un valor de corte de 130-80, para la Sociedad Europea de Cardiología en 140-90 y para la Sociedad Internacional de Hipertensión en 340 y 90. Quiero que nos concentremos acá en hipertensión definida por MAPA, que es una de los métodos diagnósticos que podemos emplear en términos de hipertensión, y es que vamos a centrarnos en este punto. Recuerde, cuando usted le llegue un paciente con un MAPA, usted debe concentrarse en la presión arterial promedio de las 24 horas, que es el criterio primario para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente mediante el uso de un MAPA. ¿Cuáles son las indicaciones específicas de AMPA? AMPA, que es el automonitoreo. Pues hay que tener en cuenta primero que se debe hacer, el AMPA siempre se debe hacer, es decir, uno siempre debe recomendarle al paciente que tiene tensión en casa, que se esté tomando la presión arterial de manera periódica. Y cuando el paciente no tiene una cita de control, digamos, pronto, uno le dice, hágase una toma de presión arterial 1 o 2 veces por semana. Pero si el paciente va a tener cita, uno sí les dice que se lo haga por lo menos 6 a 7 días antes de la visita para tener valores recientes de presión arterial y definir cambios en las conductas. La presión arterial se debe tomar en la mañana y en la tarde. Usualmente les recomendamos que se tome antes de la toma del medicamento antihipertensivo, que se hagan 2 mediciones separadas, cada una de 1 a 2 minutos, y registrar esos valores. ¿Cuáles son las ventajas del AMPA versus el MAPA? Y es que permite múltiples tomas durante varios días y evaluar la variabilidad diaria de la tensión arterial. En esta tabla se resumen entonces las ventajas y las desventajas. Es fundamental e importante en los pacientes con hipertensión de bata blanca o sospecha de hipertensión de bata blanca, o aquellos con pacientes de sospecha de hipertensión arterial enmascarada. Es un método que es económico, ampliamente disponible, es fácil de repetir, se puede hacer todo el tiempo que uno quiera, y es importante, y uno lo ve mucho en la consulta, que el paciente, cuando usted lo manda a hacer una tarea, se va a comprometer más con la medición de la presión arterial y va a tener un mayor sentido de pertenencia con su enfermedad. Las desventajas es que obviamente solo puede medir la presión estática, pueden haber posibles errores de medición, no me va a medir la presión arterial en la noche, y pues obviamente necesitamos un paciente que tenga una colaboración, sobre todo pues en estos pacientes con deterioro cognitivo. Y en relación al MAPA que vamos a tener, se debe realizar se puede hacer o se debe más bien hacer durante las actividades diarias cotidianas, es decir, se debe hacer en el contexto usual del paciente, no se debe solicitar mapas en la hospitalización, porque a veces es frecuente que le soliciten un mapa. No tiene sentido hacerlo porque la idea es evaluar la condición usual del paciente. Se hace usualmente por 24 horas junto a un diario de actividades en donde uno le dice al paciente que registre las actividades que estuvo haciendo o si tuvo algún síntoma durante la medición. Se debe ubicar como cualquier manguito
cubre el 80 al 100% de la circunferencia del brazo. El paciente, el aparato o el dispositivo le avisa cada vez que la toma la presión, que el paciente debe quedarse relajado, dejar quieto el brazo para que la toma no sea fallida. En cómo son las características del registro. Usualmente durante el día se hacen tomas de presión arterial cada 15 a 20 minutos y en la noche pues se hace un poco más espaciado para no interferir en el sueño, cada 30 a 60 minutos. ¿Y qué decimos nosotros para interpretar un mapa? Primero debemos decir que el registro sea aceptable. ¿Y cuando un registro es aceptable? Cuando tenemos mediciones diurnas durante el día de más de 20 mediciones válidas y en la noche debemos tener más de 7 mediciones válidas. Ventajas, al igual que el AMPA, es excelente para identificar pacientes con hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, mayor potencial pronóstico, mediciones nocturnas y también nos permite hacer la determinación de fenotipos de tensión arterial pronósticos adicionales. La desventaja pues es que es costoso, es poco disponible y puede ser un poco incómodo para el paciente. Acá tenemos entonces los patrones de variaciones que podemos tener que nos indica el mapa. Nosotros sabemos que normalmente la tensión arterial en todos los pacientes normotensos debe tener un descenso de más o menos el 15% con respecto a la diurna. Eso nos permite hacer unas clasificaciones de unos perfiles. Tenemos los pacientes que son dipping o normal, es aquellos que desciende la presión arterial en un 10 a un 20%. El descenso no dipping o insuficiente es aquellos que en la noche la presión arterial no alcanza a descender ni el 10%, es decir, menos del 10%. Aquellos que hacen un descenso demasiado abrupto de la presión arterial de más del 20% se llaman dipping extremos o hiperdipper. Y aquellos que en vez de hacer, hay algunos que en vez de hacer un descenso, hacen un incremento de la presión y eso los denominaremos RIS. Aquí tenemos nosotros entonces nuestro patrón dipper, que es el patrón usual, descenso entre el 10 al 20% de la presión arterial. Y pues sabemos que esa presión arterial nocturna va a ser un predictor de complicaciones cardiovasculares incluso más fuerte que la toma de la presión arterial diurna. Acabamos entonces el registro como se hace normalmente, un paciente que se eleva la presión en estas horas, pero que en la noche cae la presión, aunque sigue estando mal controlada, si hay un descenso de más o menos entre el 10 al 20%. El patrón no dipper es aquel paciente que no desciende la presión arterial ni siquiera el 10%, es decir, desciende menos del 10% y eso equivale a un cociente de presión arterial nocturna diurna de más de 0.9. Puede estar presente hasta en el 30% de los pacientes y tiene implicaciones en cuanto a que se relaciona con mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y riesgo cardiovascular. ¿En quiénes se asocia esto de que el paciente después de la noche no haga el descenso que uno espera? En pacientes que tienen edad avanzada, que tienen alteraciones del sueño, en pacientes obesos y aquí es importante los pacientes con apnea del sueño por el riesgo cardiovascular asociado y en aquellos pacientes que sospechemos que tengan algún grado de alteración autonómica. ¿Cuáles pacientes? Pues aquellos pacientes, por ejemplo, con neuropatía diabética que ya llevan muchos años de su diabetes o que tengan alteración de la secreción de melatonina. Los últimos dos patrones que vamos a evaluar es el patrón dipper extremo, que es que la depresión baja muchísimo, más del 20%, y contrario a lo que uno pensaría que es algo protector, es algo que incrementa el riesgo cardiovascular porque lo que me está hablando es de que el paciente tiene disfunción autonómica, ¿sí? Entonces se baja demasiado la presión. O los pacientes que en vez de bajar se incrementa la presión y aquí tenemos estos pacientes que son el patrón RIS. Esta tabla es muy bonita porque nos resume entonces las indicaciones específicas como tal de AMPA y MAPA, que es donde ya habíamos dicho que la recomendación es 1A. Y es los pacientes con sospecha de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, aquellos pacientes que tengan hipotensión postural o postprandial tratados y no tratados, aquellos pacientes con hipertensión arterial resistente, primero para confirmar que realmente sí sea resistente y para evaluar los patrones de hipertensión arterial. Cuando haya variación considerable de la presión arterial medida en la consulta como que no nos cuadra, o pacientes pues que ya sospechamos que haya hipertensión arterial nocturna, apnea del sueño, en esos casos tienen una indicación 1A. En cuanto, si ya hablamos otro componente de este componente en hipertensión arterial, la evaluación de daño orgánico causado por hipertensión arterial, en cuanto al corazón, tenemos que la guía nos recomienda paciente hipertenso a todos les hacen un electrocardiograma para evaluar que el paciente no vaya a tener alteraciones que nos sugieran daño orgánico a nivel cardíaco. El electro entonces proporciona información pronóstica independiente, evalúa patrones de sobrecarga pero pues hay que tener en cuenta que tiene unas limitaciones y no es particularmente sensible en cuanto a descartar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en ese caso, si hay sospecha, se debe hacer un ecocardiograma TT. Aquí están entonces las
indicaciones o lo que uno debería evaluar, y básicamente lo que casi siempre hacemos es la evaluación del criterio Sokolov, en donde pues más de 35 milímetros ya es indicativo hipertrofia del ventrículo izquierdo, e inmediatamente ese paciente deberíamos hacer un ecocardiograma para evaluar la estructuralidad. También podemos utilizar los criterios de Cornell, que son otros criterios pues, que también están validados para la evaluación de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Respecto entonces al ecocardiograma que tenemos, deberíamos hacerlo entonces en todo paciente que tenga alteraciones en el electro que nos sugieran signos pues de sobrecarga del ventrículo izquierdo, o que tengan signos y síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, de insuficiencia cardíaca asociada. Entonces el eco-TT es predictor de mortalidad, las alteraciones que podamos determinar en el eco, mortalidad en pacientes hipertensos. Podemos también evaluar la regresión con el tratamiento, que es un predictor obviamente favorable. Evaluamos también alteraciones como alteraciones de la geometría normal del ventrículo izquierdo, y determinamos si la aurícula izquierda está aumentada o no de tamaño, porque me habla de complicaciones, o eso se asocia más bien a complicaciones cardiovasculares, fibrilación auricular y disfunción diastólica. Entonces en esta tabla resumimos las alteraciones que usualmente podemos encontrar: hipertrofia del ventrículo izquierdo, determinado por masa del ventrículo izquierdo, geometría concéntrica del ventrículo izquierdo, tamaño de la aurícula izquierda. Con respecto a daño orgánico causado por hipertensión arterial, también tenemos la evaluación y la consideración de la velocidad de onda de pulso para determinar rigidez arterial, pero si ven ustedes la indicación o la clase de recomendaciones 2B, es decir, no hay que hacerle esto a todo el mundo, sino a los pacientes específicos. ¿Qué es la velocidad de onda de pulso? Es una determinación de qué tan rígida están las grandes arterias del cuerpo. Se hace usualmente a nivel femoral o a nivel carotidio, y es un principal determinante fisiopatológico en la hipertensión arterial aislada. El punto de corte que se ha determinado es una velocidad de onda de pulso de más de 10 metros sobre segundo, como una alteración significativa de la función aórtica. También tenemos en este punto considerar la parte vascular, considerar ecocarotidio para determinar placas ateroscleróticas o estenosis carotídea en paciente con enfermedad vascular documentada. Pero vemos también nuevamente la clase de recomendaciones 2D, o considerar la estimación del índice tobillo-brazo para la atención de enfermedad arterial oclusiva, es también clase 2B. Estos son todos pacientes asintomáticos, pero si el paciente, por ejemplo, tuvo una ACV, un AIT, o el paciente tiene una claudicación intermitente, aquí la recomendación obviamente pasa a ser 1A. La valoración carotidia, podemos tener evaluación de dos componentes, bien sea el grosor íntimo medial o las placas carotídeas. Con respecto a esto, el grosor íntimo medial de más de 0.9 milímetros se ha determinado como un valor anormal. Si se presentan las bifurcaciones, me habla mucho de aterosclerosis. Si se presentan las carotidas comunes, más que todo hipertrofia por hipertensión arterial. Pero lo que más se ha asociado con predicción pronóstica, más que el grosor íntimo medial, es la presencia de placas carotidias. Tiene un valor predictivo independiente de ACV y de infarto agudo de miocardio, y debemos tener en cuenta que, con respecto al tema que vamos a pasar a continuación, que es riesgo cardiovascular, la presencia de placas carotidias reclasifica el riesgo cardiovascular de un paciente que puede ser bajo a intermedio, inmediatamente me lo pasa a ser un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y ese es el tema final que vamos a tener acá, que es la evaluación de riesgo cardiovascular. Esta es la última guía que salió desde riesgo cardiovascular a nivel europeo, donde nos establece que hay 4 grupos: riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Muy alto acá, pero en prevención secundaria. Nos vamos a centrar en este riesgo, el riesgo bajo y riesgo moderado, que son los pacientes que tienen un score, por la escala que ellos utilizan allá, menor al 1%, en nuestro caso sería Framingham ajustado, y el riesgo moderado, que sería paciente joven con diabetes mellitus de menos de 35 años o diabetes mellitus tipo 2 menores a 50 años, o que tiene una evolución de menos de 10 años, sin otros factores de riesgo y sin daño de órgano blanco. ¿Por qué nos vamos a centrar en estos? En estos pacientes de riesgo bajo, riesgo moderado, que son estos que están aquí clasificados, porque en estos pacientes tenemos unas metas de LDL diferentes, menos de 116, menos de 100, o metas de HDL, menor a 160 o menos de 130. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en estos pacientes de riesgo bajo o moderado, el poder tomar una imagen, es decir, un estudio en cardiología, pudiera clasificarme ese paciente inmediatamente alto. ¿Cuáles serían esas imágenes que me lo clasifican y que inmediatamente me cambian entonces también las metas de colesterol LDL y colesterol no HDL? Serían estas dos. La primera, un Doppler femoral o carotido para evaluar la carga de placa, que ya lo habíamos hablado ahorita hace 2 diapositivas, como modificador de riesgo cardiovascular con una recomendación clase 2A.
o el score de calcio mediante tomografía. Entonces, con respecto a estas imágenes muy pasivas lo que hacen es detectar la presencia, la extensión y evaluar la consecuencia clínica de ese daño aterosclerótico. Con respecto al Doppler femoral y carotídeo, pues evaluamos la carga aterosclerótica que predice los eventos cardiovasculares, y en cuanto al score de calcio, se hace por tomografía, me evalúa y me estima la carga aterosclerótica asociada a eventos cardiovasculares. Este score entonces se validó en el estudio MESA, donde vieron que los pacientes con más de 100 unidades Agason en el score de calcio tienen una tasa de eventos cardiovasculares a 10 años de 18.9 por cada 1000 personas. Tener en cuenta dos tips sobre el score de calcio. Primero, el score de calcio puede ser muy bajo en pacientes de menos de 45 años, incluso si el paciente tiene hipercolesterolemia familiar. Y segundo, que el score de calcio puede aumentarse tras el tratamiento con estatinas. Miren ustedes la recomendación 2B y 2A. Realmente no hay una indicación de hacerlo de manera rutinaria. Sin embargo, cada vez estoy avanzando y probablemente vamos a progresar al punto de que esta recomendación cambie. No lo sabremos, tendremos que esperar a ver nueva evidencia. Entonces, eso es todo lo que tenía para el día de hoy para compartirles en estudios de cardiología en pacientes hipertensos y para la evaluación de riesgo cardiovascular. Gracias.